Canadá y también de Sudamérica, Europa. Gracias por estar en sintonía de esta campaña radial. Nos sentimos contentos porque estamos siendo de bendición para muchas personas. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. En este momento queremos apartar tiempo para la oración. Cada inicio de programa dedicamos este segmento especial para poner en las manos de Dios a algunas personas que nos escriben, como también orar por algunas peticiones generalizadas. Estamos orando por la situación que está pasando en nuestro país y también queremos poner en las manos de Dios cada situación para que sea Dios el que responda a nuestras plegarias. Vamos en este momento a inclinar el rostro y vamos a comunicarnos con nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, estamos agradecidos contigo porque nos has regalado un día más. Por lo menos los que estamos escuchando o viendo este programa, Señor, estamos agradecidos. Probablemente hayan personas que estén sufriendo, pero tu palabra nos dice que si sufrimos aquí, reinaremos allá. Así que, Señor, pongo en tus manos a cada uno de tus hijos. Oro por aquellos que están adolecidos, Señor, por alguna enfermedad muy grave o por este problema del coronavirus que ha afectado nuestro país y el mundo entero. Pongo en tus manos a aquellas personas que están sufriendo porque les ha llegado esta enfermedad o porque algún familiar tiene esta enfermedad. Hay hermanos aquí en El Salvador que han sido afectados probablemente, y también hemos escuchado de hermanos que tienen familiares en otros países que les ha llegado esta enfermedad a sus vidas. Oramos, Señor, para que tengas misericordia de ellos y ojalá puedan sanarse. Sin embargo, que se haga tu voluntad. Oramos, Señor, por todas las autoridades políticas que están al frente de solucionar esta pandemia. Oramos, Señor, para que tú les des sabiduría. Oramos, Señor, para que tú les ayudes a tomar buenas decisiones. También ponemos en tus manos, Señor, a los líderes de nuestra iglesia. Ayer tuvimos un pedido muy especial por nuestro hermano Eric Martínez, que está pidiendo, Señor, por los ancianos de iglesia, por los líderes de pequeña congregación, por los pastores, que estamos pendientes de nuestras congregaciones, de nuestros feligreses. Bendice a tu dirigencia, oh Señor, para que con tu ayuda podamos salir victoriosos de esta crisis muy difícil que estamos pasando. Padre, queremos también poner en tus manos a todos nuestros miembros de iglesia por protección. Aquí tengo también, Señor, una petición especial por protección para algunas personas. Pongo en tus manos a Evelyn Gutiérrez, para que seas tú, Señor, quien la protejas. También pongo en tus manos a Tolentino Gutiérrez, a Antonio Romero, a Francisca Arriaza, a Tomasa Romero, a la familia Orellana Romero y a la familia Pérez Fermán. Todos ellos, Señor, están pidiendo por protección. Sabemos que tú eres un Dios poderoso y solucionarás sus problemas. Pongo en tus manos preciosas también por sanidad a Juan Fermán, a José Reinaldo, a Brian, a Kennedy, a Ruth, a Noé, a Daniela y familia. No sabemos cuáles son sus problemas de salud, pero tú sí lo sabes. Y hoy los ponemos en tus manos para que tú puedas, Señor, darles lo que ellos tanto anhelan, que es la sanidad. Oramos, Señor, por la economía de nuestras familias, por la economía de aquellas personas que tienen negocios y que estos días no han podido hacer sus ventas. Oramos, Señor, para que tú les des sabiduría y pronto ellos puedan recuperarse de esta crisis. Ponemos en tus manos especialmente por aquellas personas que nos escuchan, que están con hambre y sed de tu palabra. Aumenta la fe de ellos al escuchar este mensaje. Que este mensaje sea, oh Dios, un mensaje de esperanza, consuelo y sobre todo que los anime a tomar la decisión de entregarse más a ti. Nos ponemos en tus manos, quédate con nosotros, oh Señor, pues lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, a continuación vamos a escuchar nuestro himno tema como introducción al mensaje de esta hora. Escuchémoslo, por favor.
gratitud a ti, mi Salvador. Dejaste tu grandeza por venir a sufrir y morir. Ahora te miro en la cruz, derramando tu sangre por mí. Me postro, me entrego con lágrimas, pido perdón. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Sufrió, murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis lágrimas enjugarás y en mi vida resucitarás. Te alabo, te entrego mi vida, te sirvo, Señor. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Muy bien, hermanos y amigos, agradecemos la sintonía de personas que nos escuchan desde otros países. Estamos muy contentos y bienvenidos a nuestro programa por si hay alguna persona que recién se está conectando. Queremos decirles que al final también tendremos una oración especial. El día de ayer oramos por una hermana, Adriana de López, y también oramos por su niña que pues vino a este mundo prematura. Así que al final vamos a tener una oración por Daniela Belén. Esperamos que estén muy conectados y nos unamos para orar por ella. Vamos a comenzar, hermanos y amigos, con el mensaje de esta hora. Y quiero suplicarles que, como siempre, pues el fundamento de los mensajes que hemos tenido durante estos días ha sido la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos motiva a poder predicar, sabiendo que aquí hay palabras de vida y esperanza para cada uno de los oyentes. Así que voy a invitarlos a que busquemos el libro de Lucas, Lucas capítulo 23, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 35. El título del mensaje de esta hora es Jesús murió por ti. Estas noches anteriores, ayer estudiamos el tema Jesús sufrió y se entregó por ti. Ahora Jesús murió por ti. Vamos a leer la palabra de Dios y dice de la siguiente manera. Vamos a leer bastante desde el versículo 35 hasta el versículo 46. Dice así la palabra del Señor. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían
acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Qué relato más interesante. La palabra de Dios obviamente nos describe cuáles fueron esos momentos de Jesús antes de morir. Yo quisiera analizar un poquito, mis queridos hermanos, esta historia, aprendiendo por lo menos 4 grandes enseñanzas que nos dejó Jesucristo antes de morir. Estos días atrás hemos tratado de mostrar a través de las Escrituras que la pasión de Cristo eres tú y soy yo. Lo que a Jesús más le interesa en este mundo somos nosotros, los seres humanos. Sabemos claramente que todo lo que existe en este planeta fue porque Dios decidió que existiera. Él mismo lo creó, lo modeló, pero lo más lindo que Dios creó fue al ser humano. Y desde el principio encontramos una búsqueda incansable de Jesús hacia el ser humano. Por ejemplo, el día de ayer analizábamos que una de las razones que motivó a Jesús el decidir cargar nuestros pecados y entregarse ante aquellas personas que querían destruirlo fue el saber de que un día usted y yo podíamos entregar nuestro corazón a Él. Jesús lo motivó el hecho de que muchas personas serían salvas gracias al sacrificio que Él estaba dispuesto a realizar por cada uno de nosotros. Y ahora lo encontramos aquí, en un monte llamado el Monte de la Calavera, el Monte Gólgota. Y dice la palabra de Dios claramente que muchas personas habían salido a ver aquel gran espectáculo. Muchos curiosos pensaban que Jesús iba a hacer un milagro allí en la cruz, y realmente sí lo hizo. Y vamos a analizar esta parte interesante de la historia, porque algunos equivocadamente pensaron que Jesús venía a esta tierra a establecer un reino en ese momento, y esperaban que Jesús se bajara de la cruz. Estaban a la expectativa de eso, ya que lo habían visto resucitar a los muertos, lo habían visto sanar a los enfermos, lo habían visto hacer multiplicar la comida, lo habían visto echar fuera demonios. Había mucha gente a la expectativa. ¿Qué milagro hará Jesús allí en la cruz? Muchos pensaron que Jesús iba a hacer milagros a favor de él, pero están totalmente equivocados, porque lo que Jesús más le interesaba es hacer milagros en la vida de otras personas, especialmente el milagro para ti y el milagro para mí. Y quiero que analicemos una de las verdades más grandes que encontramos aquí en esta historia. Y quiero que analices conmigo el versículo 38.
El versículo 38 nos muestra una de las verdades más grandes que encontramos en este relato. Vamos a leerlo textualmente para que lo analicemos y veamos que en verdad son palabras muy, muy maravillosas las que encontramos en este versículo. Vamos a leer el versículo 38, vamos a ponerlo en la pantalla y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Versículo 38. Lucas capítulo 23, versículo 38. Entonces Jesús, clamando a gran voz, estamos leyendo el versículo 38, 23, 38. Muy bien, lo leo desde acá. Dice: había sobre él una escritura que en letras latinas, hebreas y griegas decía: este es el Rey de los judíos. Nota tú, mi querido hermano y mi querido amigo, una escritura muy interesante. Este es el Rey de los judíos. ¿En qué idioma estaba escrito esas palabras? Estaba escrito en los idiomas que eran muy comunes en ese tiempo. Los griegos, que fue una civilización muy fuerte. Recuerden que los griegos conquistaron el mundo antes que los romanos. Pero también estaban en latín, que era el idioma de los romanos, quienes gobernaban en ese tiempo, que era el idioma común. Pero también dice la Biblia que estaban en el idioma hebreo, que era el idioma que hablaba el pueblo de Dios. 3 idiomas. Si lo pusiéramos hoy en nuestros días, pudiéramos decir, por ejemplo, que estaba en inglés, que es el idioma universal, en español, por decir algo, y francés o alemán, que son los idiomas más hablados en el mundo. Pero mira qué interesante, mi querido hermano, las palabras: este es el Rey de los judíos. Probablemente las personas que pensaron escribir, las personas que decidieron escribir estas palabras, lo hicieron en tono de burla. Probablemente la intención de ellos era burlarse públicamente delante del Hijo de Dios, que todos pudieran ver: aquí está el Rey. Pero yo puedo decirles con toda seguridad que no importa qué les haya motivado a estas personas el dejar escritas estas palabras, la verdad es que el Rey de los judíos era una realidad. Y no solo, mis queridos hermanos, en esa cruz estaba el Rey de los judíos. Ahí estaba el Rey del mundo, el Rey del universo. Cristo Jesús estaba allí en la cruz. Así que no existe, hermanos, ninguna farsa en esa escritura. No existe ninguna burla. Probablemente para algunos fue burla, pero para nosotros hoy es una gran verdad la que encontramos en esa escritura, porque Jesús es el Rey. Es tu Rey y es mi Rey. Y un día lo manifestará cuando venga por segunda vez a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que aquella tarde, mis queridos hermanos, o desde la mañana, ya que Jesús fue crucificado en el primer sacrificio del día, que eran más o menos las 9 de la mañana, y desde esa hora hasta como a las 3 de la tarde, que fue el momento cuando Jesús expiró, desde ese momento quedó claramente identificado a Jesús como Rey. No solo el Rey de los judíos, sino el Rey del mundo y del universo. Lo segundo interesante que quiero que analicemos en esta historia es lo que encontramos en el versículo 43. Versículo 43. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Anteriormente analizábamos que en esta historia Jesús
quedó públicamente pues descubierto como el rey de este mundo. Ahora vamos a identificar a Jesucristo como un salvador para los seres humanos, especialmente para ese hombre que estaba en la cruz. Quiero que analicemos bien el texto porque tú debes de saber, mi querido hermano y mi querido amigo, que las traducciones que se han hecho de la Escritura, algunos tienen algunos errores gramaticales. Y aquí encontramos uno de los errores. Cuando Jesús se dirige a aquel hombre en la cruz y le dice, de cierto te digo, y luego aparece la partícula que, esa no existe en el original. Porque entonces, si la leemos así, da un significado totalmente equivocado, y muchos cristianos en el mundo hoy en día están pensando algo que realmente la Escritura no está diciendo. Lo que Jesús está diciendo es, de cierto te digo hoy, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y mira qué drama tan interesante. Dos ladrones ahí con Jesús, uno burlándose de Jesús y el otro haciéndole una petición al Señor Jesús. ¿Cuál fue esa petición que aquel hombre le hizo? Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si nosotros le damos seguimiento a esto, podemos ver de que allí arriba de la cabeza de Jesús estaba la escritura de rey de los judíos. ¿Y qué es lo que le pidió a aquel hombre que estaba a su lado? Señor, probablemente algunos están burlando de ti, pero yo sé que tú eres el rey. Y cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Aquel hombre pudo reconocer a Jesús como su rey. Es decir, mis hermanos, mis amigos, esa escritura no estaba de balde. Esa escritura, no importa qué haya motivado a aquellas personas el escribir esas palabras, en verdad, aquel hombre que estaba a su lado lo reconoció, no solo como rey, sino que también lo reconoció como el salvador de su vida, porque le pide, Señor, acuérdate de mí. Y Jesús, aún ahí en la cruz, pudo demostrar de que no solo era el rey, sino que también era el salvador. Y pudo salvar a aquel hombre, aquel ladrón, aquel pecador, aquel que probablemente muchos habían rechazado, aquel que probablemente no tenía esperanza, que estaba totalmente ignorado por los líderes religiosos. Ahora Jesús lo ve con misericordia y le dice, hijo mío, tú estarás conmigo en el paraíso. Qué maravillosa verdad. Jesús, nuestro Salvador, aún en la cruz, pudo hacer ese milagro glorioso de salvar a aquel pecador que estaba tomando la decisión de arrepentirse y entregar su corazón a Él. Querido amigo, querido hermano, estas noches atrás hemos estado hablando de eso. ¿Cuál fue el propósito de Jesús de nacer? ¿Cuál fue el propósito de Jesús de vivir en esta tierra? ¿Cuál fue el propósito de Jesús mostrar su amor? ¿Cuál fue el propósito de Jesús al sufrir y entregarse? ¿Qué lo motivó? Lo que lo motivó fue el hecho de saber de que algunas personas, muchas personas, serían salvas por el sacrificio. Y ahora, aquel hombre en la cruz se estaba tomando de estas lindas promesas y estaba siendo introducido al reino de los cielos. ¡Qué maravillosa verdad! Querido amigo, hay esperanza para ti. No importa si tú eres un ladrón, no importa si tú eres un pecador, no importa qué error hayas cometido, también hoy Jesús quiere asegurarte que hay esperanza para ti, que tú también puedes entrar en ese paraíso que Jesús está preparando para cada uno de nosotros. Y hay una tercera verdad que quiero dejar en evidencia en el relato que acabamos de leer. Y quiero que me acompañes, por favor, al versículo 45. El versículo 45. Vamos a leerlo y entonces vamos a encontrar otra gran verdad acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que aquel día el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó
por la mitad. Esto sucedió prácticamente segunditos antes de que Jesús muriera. Escucha bien, segundos, porque luego que eso sucedió, dice la Biblia que Jesús expiró. Ahora, nota algo interesante. Ese día, a esa hora, dice la Biblia que pasaron acontecimientos, fue un espectáculo realmente, un espectáculo grande. El sol se oscureció, eso no es normal. La Biblia dice claramente que sucedió un temblor también. Fue sacudido aquel monte, aquella ciudad. La Biblia dice que el velo del templo se rasgó por la mitad, de arriba hacia abajo. La muerte de Jesucristo marcó un antes y un después. ¿De qué? Haciendo referencia al templo y haciendo referencia al velo que se rasgó, déjame decirte una gran verdad. Antes, cada persona que deseaba el perdón de sus pecados tenía que venir al templo con un corderito, con un animalito, para luego ofrecerlo en sacrificio y de esa manera obtener el perdón de sus pecados. Y entonces se hacía diferencia en el templo de lo que era el lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Pero ese día que Jesús murió, la Biblia dice que se acabó, se terminó el trabajo del santuario terrenal. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que era el cordero que llevaba el pecador para obtener el perdón de pecados, se estaba cumpliendo ahora en carne propia. Ya no iba a ser un símbolo. Ya la gente no tenía que llevar más corderitos. Ya no se necesitaba tampoco de un sacerdote que intercediera y expiara el pecado de los seres humanos. Ya no más, porque Jesucristo estaba cumpliendo en ese momento la función de la ofrenda, como también Jesucristo estaba decidiendo ese día ser nuestro sumo sacerdote para que desde el cielo comenzara a ayudarnos a cada uno de nosotros cada vez que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Qué maravillosa verdad, porque Jesucristo no solo estaba quedando en evidencia en ese momento que era nuestro Rey, no solo estaba quedando en evidencia de que era nuestro Salvador, sino que también aquí estaba quedando en evidencia que Jesucristo ahora era nuestro sumo sacerdote, era la ofrenda que este mundo necesitaba también para expiar los pecados de cada uno de los seres humanos. Tres grandes verdades que sin duda alguna hoy deben de tener un gran significado para nuestras vidas también. Yo mencioné hace un momento, mi querido hermano, mi querido amigo, que hoy el mundo cristiano está reconociendo la muerte de Cristo Jesús. Pero hay que reconocerlo bien, porque hoy en día se siguen haciendo algunas prácticas que no es correctas hacerlas en el mundo cristiano. Ahora tú y yo ya no necesitamos de un sacerdote terrenal para que expíe el pecado nuestro. Eso terminó. ¿Dónde terminó? En la cruz del Calvario. Y si alguna vez tú has escuchado que hay leyes que quedaron clavadas en la cruz, precisamente las leyes de los sacrificios que se hicieron para expiar los pecados de los seres humanos, esas leyes fueron las que quedaron abolidas en la cruz, porque Jesucristo fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ahora ya no necesitamos ir a buscar a un sacerdote para que nos ayude con el sacrificio, obtener perdón de pecados. Eso totalmente es un atentado hacia las cosas sagradas, porque la Biblia dice que tú y yo lo que necesitamos es acudir a Jesús en oración y Él nos puede escuchar y perdonar nuestros pecados. Ahora tenemos un intercesor, un abogado maravilloso que es Cristo Jesús. Ahora, mi querido hermano, mi querido amigo, lo que tú necesitas es reconocer que hay un Dios en los cielos, que ha sido nuestro Rey,
que ha sido nuestro Salvador y que hoy está dispuesto a interceder como nuestro sumo sacerdote para perdonar cada uno de nuestros pecados. Qué maravillosas verdades quedaron en evidencia este día viernes, porque Jesús murió un día viernes, tal cual lo celebra la tradición católica. Eso está muy bien. Lo que no está bien es algunas prácticas que todavía se siguen haciendo, porque de acuerdo a la Biblia, ahora tenemos acceso directo a Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Así lo declara la palabra de Dios. Ahora, hermanos y amigos, yo quisiera exponer delante de ustedes otra de las grandes verdades que se dejó en evidencia ese día. Poco se habla de eso, pero hoy lo vamos a estudiar a profundidad. Ese día, según lo que leemos en el versículo 46, vamos a leerlo por favor, Lucas 23, 46, dice la palabra de Dios: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué podemos hablar de la muerte de Cristo Jesús? Recuerda que el título del mensaje de esta tarde es Jesús murió por ti. Hemos visto lo que Jesús dijo o lo que hicieron con Jesús minutos antes de su muerte. Pero una vez Jesús murió, ¿qué es lo que quedó en evidencia? Qué maravilloso fue ese acto. Vamos a analizarlo. Lo primero que quiero que tomes en cuenta es que la Biblia reconoce a Jesús como el primogénito de los muertos. Quiero leerlo textualmente y vamos a ir al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, ahí vamos a estar ubicados en el capítulo 1, versículo 5. Ahí encontramos claramente que se reconoce a Jesús como el primogénito de los muertos. Mira lo que dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si tú notas claramente, Juan, por inspiración divina, está reconociendo a Jesucristo como el primogénito de los muertos. Ahora yo te hago una pregunta, querido hermano y amigo que me ves y que me escuchas. ¿Jesús fue la primera persona que murió? ¿O habían muerto otras personas antes? Pregunto eso porque la palabra primogénito significa el primero. A Jesús se le reconoce el primogénito de los muertos, el primero que murió. ¿Qué de cierto hay en eso? Porque no habían muerto antes otras personas. Querido hermano, querido amigo, es necesario analizar con profundidad estas palabras que se escriben claramente en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis. Jesucristo, el primogénito de los muertos. Déjame decirte, querido amigo, querido hermano, que existen, o voy a decirlo así, ¿verdad? Existirán y existen, sería lo mismo, porque las personas que mueren actualmente, los que mueren, dice la palabra de Dios que la muerte es como un sueño. Pero la Biblia dice que después de esta muerte, de esta primera muerte, existe una segunda muerte. Una segunda muerte. Quiero que lo veamos, que lo escuchemos, lo que están escuchando, lo que dice la palabra de Dios al respecto. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 12 al 14, nos explica que existe una segunda muerte. Mira lo que dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Siguiente versículo.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El libro de Apocalipsis nos habla claramente de una segunda muerte. La pregunta es, ¿quiénes son los que mueren en esta segunda muerte? ¿Quiénes son? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, los que mueren en esta segunda muerte son aquellos que nunca tomaron la decisión de entregarse a Cristo como su Salvador personal. Es decir, la Biblia nos habla también de una segunda resurrección. Ese va a ser uno de los temas que vamos a analizar el día de mañana. No quiero adelantarme, pero lo que yo quiero que veas es que Jesús, por ejemplo, en San Juan capítulo 11, dejó en evidencia que la muerte de su gran amigo Lázaro, Jesús comparó esa muerte como un sueño. Él dijo estas palabras: Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y si vamos más adelante, el apóstol Pablo, también por inspiración divina, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, él habla también de aquellos que duermen en el Señor, que resucitarán primero. Es decir, la muerte, todos los que mueren, o los que han muerto, y los que mueren hoy, y los que van a morir mañana, la Biblia habla de que descansan, duermen. Pero la Biblia habla de que un día vamos a resucitar. Algunos vamos a resucitar para vida eterna, otros para volver a morir. Y esa es la segunda muerte. Cuando hablamos del mensaje de los 3 ángeles, la Biblia dice que todos los que adoraron a la bestia y a su imagen y recibieron la marca en su frente o en su mano, ellos van a beber del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Todos aquellos que tristemente decidieron negar a Dios y seguir sus propios caminos, van a resucitar, pero luego van a volver a morir. La segunda muerte. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a Jesús se le llama primogénito de los muertos? Lo acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Jesucristo es el primogénito de los muertos. Antes ya habían muerto otras personas, pero quiero que quede claro algo en esta hora. Jesús no murió la primera muerte, mi querido hermano, mi querido amigo. Jesús aquel día en el monte Calavera, en el monte Gólgota, Jesucristo murió la segunda muerte. Y esa muerte nadie, ningún ser humano la ha experimentado todavía. Solo Cristo Jesús. Jesús murió esa segunda muerte. Por eso el enemigo le decía que de esa muerte no iba a poder resucitar, que no siguiera con ese plan, porque esa era la muerte eterna. Claro, la única manera de que Jesucristo pudiera ser tu sustituto y mi sustituto era muriendo la segunda muerte, porque esa será la destrucción final de los seres humanos impíos que rechazaron a Dios. Querido hermano, querido amigo, Jesucristo decidió morir tu muerte y mi muerte para que ahora nosotros tengamos la vida eterna que solo le pertenece a Él. Pero Jesús decidió presupuestar a muchos seres humanos para que hoy en día seamos merecedores de la salvación y la vida eterna. Qué maravilloso acto hizo Jesús por cada uno de nosotros. Yo vuelvo a decirte en esta hora, la pasión de Cristo eres tú.
La pasión de Cristo somos nosotros los seres humanos. Jesús murió como nuestro sustituto, esa segunda muerte, para que hoy en día usted y yo tengamos esperanza y vida eterna. Quizás pocos habíamos entendido esta gran verdad. Probablemente quizás hayan personas que nunca habían escuchado de que Jesús en la cruz del Calvario murió la segunda muerte, que es la muerte, es la destrucción final de los seres humanos pecadores. Sí, mi querido hermano, sí, mi querido amigo, esa fue la muerte que Jesús murió. Y una de las cosas que a Jesús le dolió en ese momento fue la separación que él sintió con su Padre. Por eso él exclamaba: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado lo estaba separando de su Padre. Y no el pecado de él propiamente, sino el pecado que decidió cargar, tu pecado y mi pecado. Y Jesús sufrió, Jesús lloró, Jesús derramó grandes gotas de sangre y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Hoy quiero que tú reconozcas ese sacrificio. Y quiero ser muy claro en algo, mi querido hermano y mi querido amigo. Cuando tú decides acercarte y entregar tu corazón a Dios, lo que realmente debe de motivarte es este sacrificio. Si tú decides acercarte a Dios por miedo a lo que está pasando hoy en el mundo, por temor, por pánico, la motivación es totalmente incorrecta. Lo que debe de motivarte a ti, el venir a Jesús, es reconocer el sacrificio que Él hizo por amor a ti. Lo que Él decidió sufrir, la muerte que decidió morir. Él fue tu sustituto, mi sustituto. Es el amor el que debe de motivarte. Es reconocer lo maravilloso que Él hizo por ti. Y cuando tú lo haces así, déjame decirte que indudablemente están sucediendo cosas maravillosas en tu vida. Y Jesús hará el proceso de transformación y estará listo para recibirte en el reino de los cielos. Contemplemos la cruz de Cristo, contemplemos el sacrificio de Cristo. No hay verdad más grande que Jesucristo vino a morir por nosotros, los seres humanos pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Reconozcamos nuestros pecados, vengamos a Él, reconozcamos que Él cargó nuestros pecados, para que hoy en día tengamos la oportunidad de salvación y de vida eterna. Yo quiero finalizar contándote una pequeña historia, mi querido hermano y mi querido amigo. Hace unos años atrás, Estados Unidos sufrió una de las guerras muy populares. Estamos hablando de la guerra civil, en donde las personas de raza morena se cansaron de servir como esclavos a las personas de color blanco, vamos a decirlo así. Esa fue una guerra muy interesante, ¿verdad? Nosotros aquí, especialmente en El Salvador, no sabemos mucho de eso, porque nosotros ni siquiera tenemos asentamientos de civilizaciones de color de piel morena, no tenemos aquí en El Salvador. Pero en Estados Unidos el conflicto fue muy grande. Los morenos se cansaron de servir como esclavos. La situación era tan terrible en Estados Unidos que hubo tiempos cuando una persona, un ser humano, un moreno, valía menos que una vaca, menos que un animal. Estaban siendo vistos muy mal. Y llegó el momento que ellos se rebelaron y decidieron ya no seguir en las mismas. Pues se cuenta la historia de un hombre que iba caminando y de repente observó a su lado de que un hombre estaba castigando a un esclavo, a una persona de raza morena. Se bajó de su carruaje, entró a aquella vivienda y le dijo a aquel hombre que estaba castigando que ya no siguiera, por favor, con ese castigo hacia esa persona, y que estaba decidido a negociar con él
para que pudiera comprarle a esa persona si ya no la necesitaba. Aquel hombre que estaba castigando se paró y dijo, bueno, esa es una buena noticia para mí, porque este hombre para mí ya no vale nada, no significa nada, y ha cometido muchos errores y por eso lo estoy castigando. Aquel visitante, conmovido por la situación, le dice, dígame, ¿cuánto debo yo pagarle por ese hombre? Negociaron, llegaron a un acuerdo, y entonces aquel hombre que estaba siendo golpeado y maltratado fue subido al carruaje y lo llevó para su vivienda, para su casa. Aquel hombre de raza morena estaba confundido y pensando, ahora ¿qué va a ser de mi vida en este nuevo hogar? Por lo menos allá yo estaba acostumbrado, yo sabía cómo eran las cosas, pero aquí voy a un nuevo hogar que no sé cómo me van a tratar. Cuando llegó a la casa de aquel hombre que lo había comprado, lo bajaron e inmediatamente el hombre que lo compró le dijo, yo te compré para darte libertad, porque no me gustó el drama, el verte sufrir, no me gustó ver la forma de cómo te estaban maltratando. Yo realmente no estoy de acuerdo con ese tipo de maltratos, porque Dios nos creó a todos los seres humanos por igual, todos valemos lo mismo delante de Dios. Así que tú quedas libre, puedes irte. Aquel hombre, cuando escuchó esas palabras, no podía creerlo. Pensó que se estaba burlando de él, pero cuando vio de que no hubo ninguna reacción diferente, comenzó a caminar, dirigirse hacia el camino, hacia la calle, y comenzó a correr, contento porque ahora era libre y ya nunca más sería un esclavo. Pero cuando ya había corrido más o menos 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, se detuvo y se puso a pensar, ¿qué hombre en este mundo va a comprar algo para luego dejarlo ir? Ese es un mal negocio. Por otro lado, ¿y yo aquí para dónde voy? Si yo no tengo un hogar, no tengo una casa, ¿qué voy a hacer? Y mientras él pensaba, dijo, ¿por qué no mejor regreso? Y le digo a aquel hombre que me compró, aquel hombre que me dio la libertad, de que le voy a servir por amor y gratitud por lo que él hizo por mí. Así que lo pensó, lo razonó y decidió regresar. Cuando ya llegó a aquella casa, inmediatamente pidió una audiencia con aquel hombre que le había dado libertad. Y cuando habló con él le dijo estas palabras: Señor, realmente yo no tengo a dónde ir. Realmente yo no encuentro aquí para dónde agarrar. Yo solo sé de que usted ha hecho algo muy especial con mi vida. Usted me compró, usted me dio la libertad. Y yo, en gratitud a eso, yo he decidido servirle toda mi vida. Yo sé que usted no me va a maltratar, usted siempre va a querer lo mejor para mí, porque tiene un concepto correcto de cuánto valemos los seres humanos y de que todos somos iguales a los ojos de Dios. Permítame servirle. Y no quiero ningún salario, no quiero nada. Yo quiero servirle por amor, por gratitud. Aquel hombre que lo compró y le dio la libertad se sonrió y le dijo: bienvenido, hijo, bienvenido. Aquí en esta casa tú vas a ser como uno más en la familia. Vas a comer, vas a vestirte, vas a trabajar, vamos a pasarla bien acá, pero nunca más serás maltratado por mí ni por ninguna persona de los que vivimos en esta casa. Aquel hombre, muy contento y muy feliz, decidió servirle para siempre a aquel hombre que le había dado libertad. Hermanos y amigos, la mejor forma de servirle a nuestro Dios es por gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Jesucristo sufrió, se entregó y murió para que hoy en día nosotros seamos libres, para que hoy en día nosotros tengamos libertad. Jesús nos compró con su sangre preciosa. La pregunta es: ¿cuán agradecido estás tú, mi querido hermano? ¿Cuán agradecido estás tú, mi querido amigo? ¿Estás dispuesto a corresponder a ese amor? ¿O lo ves como algo cualquiera,
estás dejando pasar de una forma desapercibida el gran sacrificio que Jesús hizo por amor a ti. Yo quiero decirte algo, lo menos que tú puedes hacer es venir a Jesús, reconocer tus pecados, entregarle tu corazón a Él, servirle a Él, venir a la iglesia, adorar a Dios, asistir a una pequeña congregación, servir en cualquier privilegio que te pongan, cualquier cosa, tú puedes hacerlo en gratitud por lo que Dios ha hecho por ti. Quiero invitarte a que en verdad, de aquí en adelante, le sirvas a Jesús por amor. No importa lo que tengas que hacer, no importa si tienes que devolver una ofrenda a Dios, hazlo con mucha alegría. Vas a devolver tus diezmos, hazlo con mucha alegría. Lo que Dios ha hecho por ti es mucho más grande, y lo menos que podemos hacer es servirle y aportar para todo lo que Él nos pida. Hoy sería un momento ideal para que tomes esa linda decisión. Y mientras lo haces, escucha este canto que nos recuerda que la pasión de Cristo eres tú. Escuchémoslo, por favor. Expresar mi gratitud a ti, mi Salvador. Dejaste tu grandeza por venir a sufrir y morir. Ahora te miro en la cruz, derramando tu sangre por mí. Me postro, me entrego con lágrimas, pido perdón. Vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir, y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis lágrimas enjugarás y en mi vida resucitarás. Te alabo, te entrego mi vida, te sirvo, Señor. Jesús nació, vivió, lloró, murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir, y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir, y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. En este momento, para que inclinemos el rostro y nos comuniquemos con nuestro Dios. Oremos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, clamamos a ti. Y lo primero que queremos expresarte es nuestra gratitud
por lo que Jesucristo hizo en favor nuestro. Como Rey de Reyes, como nuestro Salvador, como nuestro intercesor, como nuestra ofrenda por nuestros pecados, Jesucristo fue fiel hasta el último momento. Y estamos agradecidos, Señor. No tenemos cómo pagar. Lo menos que podemos hacer es servirte en gratitud, acercarnos, participar de todo lo que sea necesario, porque estamos agradecidos. Pongo en tus manos a cada hermano y amigo, para que al entregar su vida a ti, también te pueda entregar sus talentos, sus dones, que puedan servirte como tú lo deseas. Señor, tómanos en tus manos. Necesitamos más de ti, necesitamos acercarnos más a ti. Quiero poner en tus manos, Señor, a una persona que dije en su momento acaba de venir a este mundo. Quiero poner en tus manos, Señor, a Daniela Belén. Ayer nació y está en una condición muy crítica en el hospital. Oramos, Señor, para que tú uses a los médicos, la medicina, y que esta niña pueda, Señor, desarrollarse bien, que sus pulmoncitos puedan desarrollarse bien y sus demás órganos, de tal manera que ella pueda vivir y ser un testimonio vivo de tu gran poder. Oramos por su mamá Adriana y por su papá Luis, para que les des la fe y la seguridad, Señor, de que tú estás al control y que tú harás con tu hija lo que se haga tu voluntad. Pero nosotros expresamos también, Señor, nuestro deseo. Queremos que esta niña se salve. Tómala en tus manos. También, Padre, queremos poner en tus manos a Noé Méndez, que ha sido descubierto con ese problema de salud del COVID-19. Oramos, Señor, para que pueda recuperarse y salir victorioso de ese problema. Oramos por todos aquellos que están pasando por esa prueba. Señor, sánales y consuela a aquellos que ya perdieron a un ser querido. Padre, oramos para que este mensaje de salvación llegue a muchas personas. Muchas personas conozcan un poco más del sacrificio de Cristo. Pero no solo que oigan, sino que también puedan tomar decisiones, como la decisión de entregar su corazón a ti. Padre, bendícenos, ayúdanos a todos. Provéenos una linda noche y mañana un lindo descanso. Y te suplicamos que siempre estés con nosotros, que nos protejas, que nos cuides, que tus santos ángeles acampen a nuestro derredor. En el nombre de Jesús lo suplicamos todo. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos, de esta manera nos despedimos de esta programación, recordándoles a cada uno de ustedes que la pasión de Cristo eres tú. Recuérdalo muy bien. Que Dios te bendiga.